Esta es la última lección del trimestre y la última lección del libro de Hebreos. El capítulo 13 es el capítulo final de Hebreos y está compuesto por una serie de recomendaciones generales sobre diversos temas que abarcan desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y finalmente un saludo personal que va desde el versículo 18 al 25. El primer punto que veremos es: permanezca el amor fraternal. Nos amemos unos a otros con amor fraternal. No es nada más ni nada menos que el mandamiento nuevo dado por Cristo a sus seguidores. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Juan 13, 34 y 35. La ausencia de este amor indica que la persona aún está muerta en pecados. Todos comprendemos que el homicidio y el odio son pecados imperdonables si no nos arrepentimos de ellos. Sin embargo, hay formas de matar sin quitarle la vida a una persona mediante la violencia física, mediante la calumnia o difamación. El menosprecio puede apagar el ardor espiritual de cualquiera. Este amor fraternal no solo debe expresarse con palabras, sino además con hechos de bondad inspirados en un afecto genuino. Este amor fraternal indica que no somos extraños, que nos vemos tan solo una vez por semana en la iglesia, sino que somos miembros de una familia, la familia de la fe, dispuestos a hacernos un favor, a preferirnos en lugar suyo y perdonarnos a quienes nos hayan agraviado. Este amor fraterno es lo más dulce que podemos gozar desde que entramos a formar parte de la hermandad, y es una evidencia incontestable de que hemos nacido de nuevo. Después de esta primera recomendación acerca de permanezca el amor fraternal, viene una segunda: no os olvidéis de la hospitalidad. En la antigüedad, los judíos consideraban que era una demostración de hospitalidad acompañar a un huésped que se iba, especialmente si era un maestro. Además, la hospitalidad exigía que se albergara a los forasteros, pero solo los forasteros no eran los que necesitaban hospitalidad. Dentro de la iglesia hay muchos desvalidos, y también fuera de la iglesia en nuestra sociedad, que no tienen ni trabajo ni techo. Madres viudas con sus hijos huérfanos, personas enfermas, ancianos sin familia. Muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles, como fue el caso de Abraham, Lot, Gedeón y Manoah. En la segunda recomendación, la tercera, mejor dicho, que nos da Pablo en este último capítulo del libro de Hebreos, es atender a los prisioneros o a los
presos. Actualmente las cárceles rebosan de presos y muchos son mantenidos en comisarías que no tienen los medios para mantenerlos adecuadamente. Las cárceles, en vez de ser un medio para reformar a los malhechores, son lugares donde solo se aprende a ser más rencoroso, más vengativo y más peligroso. El ministerio a los presos y maltratados es un gran filón para ayudar a muchas personas y predicarles el evangelio. Pero son pocos los que se dedican a este tipo de ministerio porque no es fácil. Es necesario tener mucho amor y valentía para poder entrar en estos lugares y ministrarles a estas personas que están tan necesitadas de una palabra de esperanza y de consuelo. El cuarto punto, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Primera de Corintios 4 habla del matrimonio y la postura del cristianismo con respecto a él. Corinto era una ciudad donde el libertinaje era muy extendido. Había muchos fornicarios, los individuos depravados que practicaban relaciones sexuales ilegales para obtener ganancia o para la complacencia de que producían dichas prácticas. Era una importante ciudad comercial situada en una encrucijada de rutas marítimas. Floreció en ella el flagelo del libertinaje hasta el punto que el mismo nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de sensualidad. Sin embargo, por la gracia de Dios, se estableció allí una iglesia cristiana de santos regenerados en esa ciudad de tan mala fama. Por su riqueza, lujo, comercio y población cosmopolita, se llamó a Corinto el París de la antigüedad. La deidad principal era Afrodita, la diosa del amor en su forma más inmoral y de la pasión desenfrenada, por lo cual no es difícil imaginarse el efecto de esta deificación de la sensualidad. El templo de Apolo estaba construido en la ladera norte del Acro Corinto. 1000 bellas jóvenes actuaban como prostitutas públicas ante el altar de la diosa del amor. Eran mantenidas mayormente por extranjeros y la ciudad, como producto de su inmoralidad, obtenía un ingreso seguro. En Primera de Corintios, Pablo recomienda el matrimonio como una protección contra la fornicación. Pero esto debe entenderse que lo hace en el caso particular de Corinto. Trató solo el aspecto negativo del matrimonio, es decir, la causa para casarse no es evitar la fornicación primariamente, pero en Corinto era muy importante en este aspecto. No es esta la única razón para casarse. Él no niega el aspecto positivo ni las bendiciones que proporciona el matrimonio. De ningún modo, Pablo, al hablar de un lecho sin mancilla, quiere decir que las intimidades de la vida conyugal no sean honorables o que disminuyan la nobleza del carácter. Por el contrario, Dios las ordenó y las declaró buenas. El quinto punto es la avaricia. Si los seres humanos tan solo pudieran aprender a estar contentos con lo que tienen y no codiciar lo de los demás,
automáticamente se resolverían la mayoría de los problemas que azotan a la raza humana. Debemos recordar siempre que el Señor promete no desampararnos ni dejarnos en las situaciones más difíciles. Por tanto, Él estará con nosotros y nos dará una manera de salir de esa situación. El sexto punto es: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Algunos sienten fácilmente la influencia de cualquier doctrina nueva y extraña. Les falta discriminación espiritual y no pueden ver la diferencia entre la verdad y el error, comparando la nueva enseñanza con las escrituras. Efesios 4:14 nos dice que ya no somos niños, es decir, sin madurez, impulsivos, fluctuantes, sacudidos por las olas de toda doctrina. Los que siempre están buscando algo nuevo y son atraídos por ideas sensacionalistas ponen un fundamento débil para su carácter. En este punto se hace mención de las viandas o alimentos en personas excesivamente escrupulosas en cuestiones de alimentación. Sin duda se hace referencia a una o más de las facciones judaizantes que perturbaban a la iglesia primitiva, como eran, por ejemplo, los ebionitas o los nazarenos. También es probable que trataran de obligar a los cristianos a practicar las ceremonias y los antiguos ritos del judaísmo, que consistían en comidas y bebidas, como si de esa manera se pudiera alcanzar mayor santidad. Pero el sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero de Dios, ya había abolido todas esas ceremonias. Los cristianos de origen judío, a quienes se dirige mayormente el libro de Hebreos, debían comprender que en sentido figurado debían salir de Jerusalén para encontrar al Salvador, es decir, más allá de los límites del judaísmo. Cristo había sufrido el vituperio como criminal condenado en el Gólgota, fuera de Jerusalén, a la cual los judíos consideraban como ciudad permanente, es decir, que estaba indisolublemente ligada al plan divino y por lo tanto destinada a permanecer para siempre. Se sentían seguros dentro de los brazos del judaísmo, pero los cristianos tenían que mirar más allá de la Jerusalén terrenal, que pronto sería destruida por completo, y poner sus ojos en la Jerusalén celestial, la verdadera ciudad permanente. Nuestros sacrificios como cristianos no deben ser los del régimen levítico, sino sacrificios de alabanza, confesando el nombre de Cristo y además hacer actos de bien y de ayuda mutua, que son los sacrificios agradables a Dios. También podemos agregar aquí, en cuanto a las doctrinas extrañas que se pueden introducir a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, que aún hoy hay personas que sostienen este tipo de ideas con respecto a la alimentación y son extremistas y ponen demasiado énfasis en ella, como si de eso dependiera la salvación. Todos sabemos lo importante que es tener una alimentación sana siguiendo las indicaciones de la palabra de Dios, pero de ningún modo nos salvaremos por la alimentación.
Sexto, finalmente se les pide a los hebreos orar por los pastores y los dirigentes, estar sujetos a ellos. Cada dirigente verdadero aprecia profundamente el interés y las oraciones de aquellos por quienes trabajan. Además, Pablo les exhorta con fervor a orar por su liberación de las circunstancias que impedían que hubiera comunión con ellos. Y menciona cómo al pasar en el versículo 23 que Timoteo, su discípulo, había estado preso hasta hacía poco tiempo y ya había sido liberado. Es muy importante la relación de los líderes, pastores y dirigentes con los miembros, porque los líderes, los pastores, los dirigentes necesitan el apoyo afectuoso, comprensivo y de oración constante de los miembros de la iglesia por ellos para sostenerlos, para que ellos puedan cumplir adecuadamente su función de líderes. Bendiciones apostólicas, versículos 20 y 21. Que el Dios de paz, en tiempos turbulentos de guerra y de persecución, es muy apropiado recordar que nuestro Dios es el Dios de paz, el que nos puede dar la paz que sobrepasa a todo entendimiento, que resucitó de los muertos, nuevamente, como en todas las epístolas del Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo se presenta como el corazón y el centro de la fe de los cristianos. El gran pastor de las ovejas, el que está sobre todos los pastores terrenales, por su sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra o en todo bien para hacer con más eficacia la voluntad divina, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos finales a todos y saludos desde los de Italia, o sea, creyentes cristianos que estaban en Italia, desde donde se había escrito la carta a los hebreos, o bien eran italianos que estaban con Pablo en alguna otra parte. Como conclusión de todo este trimestre, podemos decir que el libro de Hebreos es un libro esencial para hacer la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Únicamente alguien como Pablo, de tan profundo conocimiento de su propia religión desde su nacimiento, el judaísmo, que conocía a fondo las ceremonias y rituales, podría escribir una carta así en donde nos lleva a, desde los sacrificios de la dispensación judía, al verdadero sacrificio del Cordero de Dios que vino a este mundo y fue despreciado por su propio pueblo y sacrificado fuera de la puerta, como dice en el Gólgota. Y además comprender los verdaderos sacrificios y el verdadero servicio en el santuario celestial con el objeto de poder presentarnos ante Dios como limpios y sin mancha en virtud de su sacrificio expiatorio. Podemos así comprender el importantísimo ministerio de intercesión que está llevando a cabo Cristo en los lugares celestiales,
en el lugar santo y posteriormente, a partir de 1844, en el lugar santísimo donde se inició en esta fecha el juicio preadvenimiento o investigador que cuando termine dará lugar a la coronación de Cristo como Rey de todas las naciones, un rey ya de hecho, que entonces tendrá en su mano la vara de hierro para destruir a todos los pecadores y a todos los que se opusieron a él. En ese momento se dispondrá la segunda venida de Cristo, que es el hecho que todos ansiamos con cada vez más urgencia, más necesidad en este mundo tan atribulado por las guerras, por la violencia, por el engaño, por la maldad. Así que agradecemos especialmente a Dios por habernos dado este libro de la Biblia que aclara tantos puntos oscuros que no habría otra manera de aclararlos sino con esta revelación.